tomas un extracto, así se hacen todos los medicamentos homeopáticos, un extracto, una tintura de una hierba, etc. Y lo que haces, lo llevas, digamos 1 centímetro, lo llevas a 1 litro de agua y lo agitas. Entre más lo agitas, más potencia adquiere, dicen ellos. Tomas de ahí, eso es una X o una C cuando se lleva a 100. De ahí tomas 1 centímetro, lo llevas otra vez, digamos a 1 litro de agua, lo vuelves a quitar. Lo haces otra vez. Las diluciones se hacen de 100 a 1000, a 10.000 o a 30.000 veces. Si una molécula, por el número de Avogadro, tú sabes que 1 gramo de una sustancia tiene determinado el número de moléculas. Si tomas tú esa sustancia, calculas el número de moléculas y lo diluyes 100 veces o 1000 veces, es imposible que tengas una sola molécula de esa sustancia en lo que te dan. Es imposible. Va en contra de las probabilidades, porque lo diluyes billonésimas de veces. Se calcula que 1 gramo de eso al final de la dilución es como si lo diluyeras en una cantidad de agua de la órbita de Neptuno. Si tomas de ahí 1 centímetro no vas a tener nada. Es imposible. Por eso este francés lo que hizo fue, tuvo que idear lo que se llamó memoria del agua, que el agua guardaba la memoria de la molécula que tuvo y que eso es lo que actuaba en el organismo. Pero eso es totalmente tonto. ¿Por qué? Porque las moléculas del agua no son estables, están cambiando constantemente. El H2O, por eso es fluida el agua. El H2O no es un cristal, están cambiando. Pueden estar 1 milésima de segundo, ¿no?, de una forma y al rato cambian. Entonces, desde el punto de vista físico-químico, no hay ninguna prueba que tu doctor te haya dado algo. ¿Por qué hay muchos médicos que creen en la homeopatía? Primero, puede ser porque la homeopatía les va a traer más clientes. Y segundo, hay gentes que creen, es como la religión. ¿Tú crees que los islámicos no creen en Alá? ¿Tú crees en Alá? La serie de tonterías que dicen, ¿no?, en contra de la mujer, que hay que matar a los que no son islámicos, etc. Pero eso es fe, se llama fe. Si una persona tiene fe en la homeopatía, pues lo que te va a hacer bien es el efecto placebo. Segundo, la mayoría de las enfermedades tienen lo que se llama un ciclo. Si tú tienes asma, ¿no?, vas a tener ciclos. Si tú tienes artritis, vas a tener ciclos. Aquí la tienes, aquí te desaparece, aquí la tienes, etc. Si en ese momento te dan un medicamento, tú vas a pensar que eso es lo que te alivió y no es cierto. Eso es un efecto que ya se sabe, que ya se conoce. Por eso tiene que haber el estudio doble ciego, controlado, aleatorio, con un grupo control y un grupo tratado, y comparar los dos. Entonces no hay ninguna razón, te lo digo. Te voy a explicar un poco más aquí, Mario, el estudio que apareció en Lancet. Bueno, sí, hay varios estudios que revelan que el empleo de medicamentos homeopáticos no se distingue del efecto placebo, pero eso no quiere decir que no sean efectivos. Es toda la presentación, el etiquetamiento de las mismas, todo el ritual con que en la farmacia homeopática llevan a cabo la difusión, la presentación del mismo medicamento envuelto en papel estaño muy bien sellado, diciendo cuidado que no se vaya a escapar el efecto terapéutico, es muy efectivo. Dicen, pero como los niños se curan, digamos, de enfermedades de la garganta o de ciertos malestares, y ellos pues no saben si la homeopatía o si un antibiótico es lo que les está curando. Pero ahí sí, definitivamente ocurre el proceso de que el niño no se va a morir de eso. Finalmente, tarde o temprano alguien se cura de esa situación. Ahora, el problema es cuando el niño, por ejemplo, actualmente hay un surgimiento de la tosferina por una reticencia a la vacunación.
derivada de otras creencias mágicas, ¿no? Entonces, curarse tosferina con homeopatía es muy mal, no lo recomiendo a nadie. En primer lugar, hay tratamientos muy efectivos dentro de la medicina para curar la tosferina. Entonces, ¿qué es lo que cura la homeopatía? Yo les he preguntado a los homeópatas, ¿qué cura la homeopatía? ¿Cura el cáncer? Bueno, no. Si te muerde un perro rabioso y tú puedes evitar la enfermedad que te dé rabia solamente con homeopatía, no, claro que no. Luego, en sus propios textos uno lee sífilis. Para este caso se recomienda que se lleve al paciente con un médico alópata para que le aplique las inyecciones de antibióticos, y la homeopatía sirve para curar las secuelas. ¿Cuáles son? No están definidas ahí. Entonces, es cuestión de suerte. Quienes se curan con homeopatía este tipo de malestares, generalmente crónicos, leves, pues dicen que fue la homeopatía, pero han tenido suerte. Mi experiencia personal se refiere a que vengo de una familia en que se creía mucho en eso. De hecho, eran dueños de farmacias homeopáticas. Había una en Tres Guerras y había otra en el pueblo de Santa Clara. Y a mi papá, siendo niño, le dio tifoidea. Entonces, pues, un tío que era muy firme en su creencia en la homeopatía decía, no, esto se cura solo con homeopatía. Que además eso dicen los textos homeopáticos, no debe tratar de curarse al paciente con otro procedimiento. La homeopatía, el tratamiento homeopático debe llevarse hasta la curación del mismo. Claro, hubo necesidad de rescatar al niño y de aplicarle los incipientes antibióticos que había en aquel momento para curarle la tifoidea. Entonces, ¿cuáles son los logros de la homeopatía? Es decir, ¿ha logrado la homeopatía aumentar la esperanza de vida de los seres humanos de todos los países, que andamos ya llegando a los 80? Cuando la homeopatía era utilizada en tiempos de Madero, la esperanza de vida en el país era de 45 años en todo el mundo. Bueno, de hecho yo le pregunté a la doctora sí. Que si tenía cura, y por ejemplo me dijo de la epilepsia, que es una bacteria que se aloja al cerebro, y me dijo que con ciertas gotitas eso se iba a quitar y que retiene la enfermedad aparte de todo, o sea, y que la medicina de patente, o sea, cura un momento una cosa, pero destruye en efecto otra. Y entonces así como que, y bueno, pasa dañando el hígado, mientras que la homeópata no. Y ahorita ya me puso a pensar cuando me dice que usted desciende de familia de... La homeopatía no causa ningún efecto en el organismo, pero sí en la disposición del mismo para llevar a cabo la autocuración, eso sí. Mira, el ejemplo de la tosferina es típico. La tosferina se quita sola. ¿Sí? Antes, cuando no había antibióticos, cuando no había medicamentos, pues los niños no se morían de tosferina. Es rarísimo que un niño se muera de tosferina. Se puede morir de una infección posterior, de neumonía o algo, pero de tosferina no se muere. Se quita sola. El problema es que si esa doctora te dice eso, o es una persona que tiene fe y tiene una gran ignorancia, o es malévola, maquiavélica, ¿no? Está diciendo mentiras. Esto que los médicos, por eso lo que tú dijiste, de que en el centro médico hay eso, a mí me horroriza. Ahí es cobardía de los que manejan el centro médico. ¿Cómo se puede permitir allí un individuo ahí vestido de blanco con una cruz aquí que se llama el doctor Cruz? El doctor Cruz, que con hierbas, etc. Mientras no se haga lo que se llama estándar de oro, que es el estudio doble ciego controlado, no se puede decir que un medicamento cura. Ahora, lo que tú dices, eso es muy interesante. La homeopatía está desde 1780
Y la vida no se prolongó. Las gentes se morían entre 50, 60 años o 40 años. En el momento que se empiezan a descubrir los antibióticos, que se empiezan a producir las vacunas, que se encuentra, que se empieza a hacer higiene, la vida ahora, la edad es de 70 y tantos años, el promedio de vida. ¿Por qué la homeopatía no lo hizo antes? Si había muchísimos gentes que usaban la homeopatía y ahora sí. No, perdóname. Es como el que cree en la astrología. ¿Qué tienen que ver los astros, no? Es más, las constelaciones, que el Tauro. El Tauro son estrellas totalmente alejadas unas de otras, que cuando las vemos así, vemos algo que asemeja, según la imaginación, un toro. Entonces, el que nace en Tauro es de cuello grueso, es de valiente, es, oye, por favor. Y hay mucha gente que cree en astrología. El presidente de Estados Unidos y la esposa, ¿no? ¿Cómo se llamaba Ronald Reagan. Muchas de las cosas que hizo fueron porque la esposa creía en astrología. ¿Y qué tiene que ver eso con la astronomía? Nada. La astrología era lo que antes creían las gentes que observaban el cielo, pero cuando empezaron a encontrar realmente, hacerse científica la rama de la astrología, se volvió astronomía. ¿Sabes cómo Hahnemann encontró? Un día tomó quinina y sintió que se ponía muy enfermo, ¿no? Fiebre, etc. Eso es una intoxicación quinina. Y dijo, carambas, el paludismo da esto, da fiebre, etc. Entonces, si tomo esto en fuerte cantidad, estoy semejando al paludismo, pero si se lo doy, le va a producir un gran trastorno. Entonces lo empezó a diluir. Y al irlo diluyendo, él empezó a pensar que estaba contrarrestando. Jamás te va a quitar el paludismo un medicamento homeopático. Jamás te va a quitar. ¿Qué tiene que ver un microbio con la epilepsia? La epilepsia puede ser producida por un parásito que se aloja en el cerebro, pero puede producir por muchas otras cosas. La epilepsia es el resultado de una exacerbación de estímulo eléctrico en alguna parte del cerebro, y puede ser producido por muchas cosas, pero por un microbio. Te puede dar una meningitis y eso te puede producir un trastorno que a lo mejor te lleva a tener convulsiones, ¿no? Pero no tiene nada que ver un microbio que se aloja en el cerebro con epilepsia, por favor.